Dice en esta mañana, ¿cuántos están bendecidos? Decirle al de al lado, prepárate. Quiero que me acompañes a abrir tu Biblia en Primera de Samuel. Qué bueno es que podamos estar buscando del Señor. Y cada miércoles, cada domingo, cada vez que abrimos la palabra de Dios, siempre el Señor va a hablar a nuestros corazones. Y hoy quiero contarte esta historia bíblica en el libro de Samuel, capítulo 17. Es una historia conocida tal vez para algunos, donde un muchachito de 17 años se tuvo que enfrentar a un muchachote de 3 metros de altura. Es la historia cuando David mata a Goliat. Es una historia conocida. ¿Lo encontraron? Uy, qué poquitos. ¿Lo encontraron? Muy bien. La palabra de Dios dice así, a partir de, la historia es larga, por una cuestión de tiempo, quiero comenzar a leerte a partir del verso 3. Vamos del 2 entonces. A ver, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle estaba entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Hago un paréntesis, esto es 2 metros con 92 centímetros. Si usted se puede dar vuelta y mirar para la puerta ya, el normal de las puertas tienen 2 metros. ¿Sí? ¿Cuántos están acá? Porque si no puede haber un Goliat atrás de ahí. Así que imagínate si la puerta esa mide 2 metros, este llamado Goliat medía, redondeamos en 3, ¿qué les parece? 2 metros con 92, 3 metros, no viene el caso, ¿no? 8 centímetros en este caso. 1 metro más tenía este tal Goliat. Sigo leyendo el verso 5. Bueno, y ahí describe todo y dice, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota, una malla que era de peso de esta cota de 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalinas de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro en su lanza, 600 ciclos, el peso era de hierro, e iba su escudero delante de él. Bueno, paréntesis. Este muchacho Goliat, 3 metros de altura, lo que era la malla, lo que él llevaba, pesaba 57 kilos. ¿Alguien pesa 57 por acá? Acá adelante el pastor Norberto dice. 100, dice alguno. Bueno, después discutimos, un 1 no es nada, como los 8 centímetros, ¿no? Y la lanza que él llevaba pesaba 7 kilos. Así que imagínate si este hombre con todo el potencial de su fuerza agarraba su lanza y a vos te la llegaba a incrustar. Era un misil. Ibas a quedar justamente estampado sobre algún lado. No era una lancita de 2 kilitos, ya es bastante, ¿no? 7 kilos. Entonces dice que este paladín, este muchacho, este Goliat, este gigante, yo quiero que te armes esa idea, 3 metros de altura, una malla de 57 pesos lo que llevaba sobre sus espaldas y más esta lanza y encima iba un escudero delante de él. Dice que este Goliat, verso 8, y separó y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo,
¿para qué habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Uno que venga contra mí. Miren, vamos a leer al verso 11. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, las del filisteo se turbaron y tuvieron miedo. Verso 16, si usted me acompaña. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y lo hizo así durante 40 días. Entonces, 40 días infundiendo temor. En la antigüedad, en algunas guerras, para evitar una masacre se elegía el mejor hombre, vamos a poner de este lado del ejército, el valle acá en el medio, y el mejor hombre de este lado del ejército. Los filisteos tenían su mejor hombre, que era Goliat. Y nadie se atrevía a pelear contra Goliat. Le dicen, escojan un hombre que venga y pelee conmigo. El resultado de esa batalla era el que ganaba la guerra. Porque si vos tenías tu mejor hombre y tu mejor hombre de este lado, el que perdía la guerra. Y evitaban en muchas ocasiones una masacre. Entonces, durante 40 días, mañana y por la tarde, o por la tarde y a la mañana, este Goliat venía a desafiar al ejército de Dios. Y dice que no había ni un hombre que se pusiera en esa línea de batalla para pelear contra Goliat. ¿Cuántos me siguen? Saben que, y dice que trajo miedo, incertidumbre. ¿Qué será de nosotros? Tal vez hoy, en primer lugar, o antes que el primer lugar, quiero decirte que tal vez estás pasando por una crisis. Estás pasando o estás enfrentando a un Goliat para vos que es algo que es invencible. Algo que vos creés que no lo podés vencer y que genera en vos miedo, que genera en vos temor, que genera en vos incertidumbre. ¿Cómo salimos de esta ahora? ¿Cómo hago para salir de acá? Esto es invencible. Este problema no tiene solución. ¿Pensó así alguna vez? Esto será lo que voy a tener que... Y constantemente y día tras día venía Goliat a perturbar, a traer miedo, a traer incertidumbre de qué será de nosotros el día de mañana. Eso se preguntaba el pueblo. ¿Estaremos vivos? ¿Seremos esclavos? Y hoy vos te podés preguntar, ¿qué será de mí? Con esta cuestión que estoy viviendo, con esta crisis, con este Goliat que yo puedo estar pasando. Pero yo creo, Dios está con nosotros. Y si hay algo que David había entendido, por eso David tenía 17 años. Y la historia, usted la va a leer en su casa, dice que David fue a llevar unos quesos y comida para sus hermanos. Y él vio la situación, vio el miedo, vio el pánico, vio lo que estaba sucediendo en un ejército. Y él, entonces, por eso yo le puse este título o a esta prédica, Cazadores de Gigantes. Yo no sé a quién vine a hablarle en esta mañana. Vamos a poner cazadores de gigantes cuando se cargue. Cazadores de... Yo no sé cuál es tu gigante que a vos te viene día tras día, momento tras momento, a infundirte miedo, a infundirte desesperación, a infundirte incertidumbre porque no sabes lo que vas a hacer de tu vida mañana, pasado, qué será de mí. Pero si hay algo que David había entendido, dice que él le había entregado el corazón al Señor. Y hay en la historia, ahora lo vamos a leer, dice que David sabía, ahora se los voy a anotar, pero en primer lugar, yo quiero a un cazador de gigantes, decir al de al lado, ese sos vos.
Miren, si usted me acompaña al verso 32, vamos a ir tomando algunos versículos porque la historia tiene 58 versículos. Verso 32 dice: cuando David fue a llevar la comida y vio todo ese panorama, vio toda esa situación, vio todo ese miedo. ¿Vieron cuando ustedes pueden palpar el miedo a veces? ¿Sí o no? Y decís, desde acá me parece que no salimos. O esto parece que no tiene solución. Y ese miedo justamente trae desorden, trae desesperanza. David pudo palpar esto y en el verso 32, de una manera, él llega a la carpa del rey y dijo David a Saúl, que era el rey: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá, ¿y qué? Y peleará contra aquel filisteo. Miren, si hay algo que nosotros tenemos que entender en esta mañana es que Dios está con nosotros. Dios está con vos. Decirle al de al lado: despertate. Dios está con vos. Amén. Punto número 1. Un cazador de gigantes se compromete a ir a la pelea. Y para ir a la pelea yo tengo que tener una actitud diferente. A veces hay cosas de tu interior que tendrás que cambiar y estás en un modo pasivo, en un modo automático, todos los días lo mismo y no haces nada para cambiar tu realidad. Y vos querés que las cosas cambien, pero si vos no haces nada por cambiar tu vida o por cambiar tu realidad, quiero decirte que no va a pasar absolutamente nada. Entonces yo tengo que entender que si tengo un problema, ¿cuántos tienen uno? Gloria a Dios que tienen uno. Yo tengo más de uno. Entonces, si tienen un problema, algo tengo que hacer. Y a veces lo acariciamos, vivimos, nos victimizamos del problema o de la situación. Y pobrecito de yo, ay, bueno, ¿qué querés con este gigante? No, es imposible, no lo vamos a ser esclavos de él. Y a veces nosotros vivimos de esa manera. Pero punto número 1, un cazador de gigantes se compromete a ir a la pelea. ¿Cuántos me siguen? Entender, amén, amén. Entender que tenés un problema y cuando vos entendés que ese es tu problema, vos vas a tener una actitud diferente y vas a decir: esa es mi situación, ese es mi problema, ahora ¿cómo lo voy a resolver? Tenés a Dios y vas a tener que tener actitud. Toda esta gente, un ejército, había entendido que tenía un problema, pero no estaban haciendo nada para cambiar la situación. Absolutamente nada, porque el miedo los paralizó. Tenés un problema en tu matrimonio, busca ayuda, busca buen consejo. Tenés un problema en tus finanzas, también busca ayuda, busca a Dios. Tenés un problema en tus emociones, tenés una crisis en tus emociones, busca de Dios. Cualquiera sea tu problema, intentá resolver, pero no te quedes pasivo. Porque lo primero que un cazador de gigantes, que ese sos vos, amén, vos tenés que ir a la pelea, vos tenés que entender, tenés que ir a la pelea. Tal vez hay gente que ni siquiera tiene la voluntad de pelear. Aceptan las cosas como son. Y bueno, ¿qué va a hacer? Hay cosas peores, dirá, y vivo en la esclavitud. No, vos tenés que cambiar. Si el diablo te está robando el gozo, si el diablo te está robando la paz, si el diablo se ha metido en tu vida a través de un conflicto familiar o lo que fuese, vos tenés que entender, tenés que pararte. Y así como dijo David, le dijo al rey: no desmaye el corazón de su siervo, porque yo voy a ir, ¿y a qué? Y a pelear. Y cuando hablamos de pelea, obviamente se entiende que no tenemos lucha contra sangre y carne. No es que después usted lo va a agarrar a trompada al vecino. No, no, el pastor me enseñaron en la iglesia que yo tengo que ir a pelear.
¿Me entiende, no? Hay que perdonar y dice la palabra de Dios que yo no tengo lucha justamente contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades que quieren venir a infundir miedo y a mandar gigantes tras gigantes. Entonces, cuando yo entiendo esto, miren lo que sigue diciendo el verso 35. Le leo el 34 de nuevo, dice: David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Miren, creo que ni Saúl lo creían. ¿Vieron cuando ustedes dicen, bueno, andá y que Dios te ayude? Yo creo que Saúl lo habrá dicho así. Porque yo quiero que entiendas, tenía 17 años David. Y el gigante era un hombre de guerra. La historia sigue diciendo que a David después de esto vinieron, lo vistieron, le pusieron toda la ropa de guerra. Y David era muy pesado para David. Y David agarró y se lo sacó. Entonces, es como que diciendo, el rey le dijo, bueno, andá y que Dios te ayude, no nos queda otra. Pero en segundo lugar, un cazador de gigantes, yo quiero decirte que sabes que sabe quién es Cristo. A ver si usted me entiende. Y esto es identidad. Un cazador de gigante sabe quién es en Cristo. Yo al venir a Jesús hoy soy nueva criatura y yo tengo una identidad como cristiano. Y la identidad de Dios está en mí porque yo soy su hijo. Usted es hijo de Dios y eso le genera en usted una identidad. Entonces dice la palabra de Dios que ya no soy esclavo, que ahora soy hijo. Y si soy hijo de Dios, soy heredero de las promesas. Entonces muchas veces yo como heredero no reclamo lo que a mí me pertenece. ¿Cuántos me entienden? Dios o Jesús le dijo a sus discípulos, yo les voy a dejar mi paz. No se turbe nuestro corazón ni tengan miedo. Mi paz te dejo, tomen muchachos, mi paz le doy. Y a veces en medio de una crisis, yo lo que menos tengo es paz. Estoy re loco. ¿Les pasó? No les puedo hablar ni decirle buen día como el del otro día porque me dice qué me importa. Porque estoy viviendo una crisis. Pero Dios, Jesús me dijo, y si yo soy hijo de Dios, ¿a mí qué me toca vivir? Decilo vos. En paz. Porque ese es mi legado, esa es mi herencia. ¿Me está entendiendo? Entonces, si hay algo que un cazador de gigantes tiene que tener, es identidad, saber quién soy yo. Yo soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, voy a ser vencedor. No quiere decir que no voy a tener problemas, pero si soy hijo de Dios, voy a caminar hacia adelante, voy a avanzar para conquistar, para conseguir, para avanzar, no para retroceder, pero eso tiene que estar en mis genes. No sé a quién le vine a hablar en esta mañana. El otro día creo que lo hablábamos con alguien, no sé con quién. Pero cuando yo voy a la casa de mis padres, yo sé que soy hijo de, le vamos a poner el sobrenombre, de Beto Armelino.
Y yo sé que yo voy y no pido permiso para entrar, porque miren, los voy a graficar de esta manera. Cuando yo era más pibe, cuando llegó ya determinada edad, yo ni siquiera había ciertas cosas que no se las pedía a mi papá o a mi mamá, porque era mi herencia, era mío. Yo no iba y decía, papi, permitime abrir la heladera. Yo iba y abría la heladera, porque como hijo de ellos tenía derecho a comer de la heladera. ¿Cuántos me entienden? O a sentarme en la mesa o a agarrar una tostada o un pedazo de pan o lo que fuese, porque era mi derecho legal. Y nosotros como creyentes, en la palabra de Dios hay promesas. Entonces, si vos no tenés paz, ¿qué vas a hacer? Reclamar esa paz y decir, gracias Jesús porque vos me das la paz para enfrentar este gigante. Porque esa tiene que ser mi identidad. Vos me das la paz para enfrentar esto. Si no tenés gozo, miren, hay 365 no temas en la Biblia, uno para cada día. Entonces, si te estás enfrentando a un gigante y tenés miedo, Dios te dice, no temas. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No tengas miedo. Miren, pero, ¿qué es lo que a mí me hace identidad? Me da identidad. Conocerlo a Dios. El tener una religión a mí no me da identidad. Decirle al de al lado, yo no quiero ser religioso. A mí lo que me da, ¿qué le había dado identidad a David? Cuando él cuidaba las ovejas de su padre, miren, en la obediencia hay bendición. Dios tenía un plan con David. Y tal vez era el más pequeño y era lo que menos quería hacer. ¿Por qué, papi, siempre me toca a mí ir a cuidar las ovejas? Pero en la obediencia hay bendición. Y Dios tenía un plan con David y lo mandó a cuidar las ovejas. Yo me imagino, no lo dice la Escritura, pero porque fui un hombre de campo, aunque usted no lo crea, Entonces yo me imagino a David que cuando él cuidaría y miraría a sus ovejas, él se sentaría en alguna piedra y agarraría su onda y empezaría a practicar todo el tiempo. ¿Cuántos me siguen? Aquellos que son hombres y han ido a cazar pajaritos en otros tiempos, ¿no? O nosotros, esto también yo lo hacía, íbamos y poníamos una botellita y nos íbamos allá y agarrábamos la onda, ¡pum! Y practicábamos, ¡pum! A ver si... Y David lo ha hecho en su obediencia. Y la mayoría de los salmos, David también muchos los escribió ahí, porque él era músico. La identidad viene y se genera de yo tener una relación con Jesús, no por el hecho de solamente venir a la iglesia. Entonces, cuando vos te compenetrás con Jesús, cuando vos buscás a Dios, cuando venís a la iglesia, cuando lees la palabra en tu casa, cuando escuchás la música del Señor, todo eso en vos va a generar identidad. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. Entonces yo tengo que oír palabra de Dios que me entre para que mi fe sea gigante y eso a mí me va a dar identidad. Entonces cuando viene un gigante y vos tenés identidad, vos decís que venga lo que venga, no me importa. Yo soy un cazador de gigantes, yo sé quién soy en Cristo y cuando yo sé quién soy en Cristo, soy un vencedor. Pase lo que pase. Punto 3, miren, me queda punto 2. Los que estaban anotando, los cazadores de gigantes saben quién soy en Cristo. Punto 3, el cazador de gigante, ahora se lo digo, lo leemos primero, acompáñeme al verso 46, o al 45 leemos. Entonces dijo David al filisteo, David le dijo al filisteo, miren, me gusta el 44, esta historia léala en su casa, si sigo para atrás se la leo toda.
Oh, y bueno, ¿y el 43? ¿Cómo nos vamos a perder el 43? El 42. Cerramos en el 42. Está impresionante. Y dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho. El 42 estoy leyendo. Era rubio y de hermoso parecer. Ese soy yo, decía. El filisteo le tuvo un poco porque era muchacho. Y le dijo el filisteo a David, yo soy un perro para que vengan a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo pues el filisteo a David, vení a mí, vení y te daré la carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Hagamos un paréntesis. No lo lea lo otro, espere, ¿no? Yo sé que la intriga lo mata, por no decir el chusmerío, ¿no? Que quiere leer el otro texto. Pero usted imagínese Goliat, un hombre de guerra, y de repente se le viene David con un shortcito, vio acá un pastoril, con una chaqueta y con una onda. Dice que el filisteo le tuvo en poco, en menos. ¿Quién es este? Que soy un perro, yo el mejor de todo Gad, del ejército de los filisteos. Mirá quién viene a pelear. Tú me estás cargando, dirían. Vieron que a veces yo le digo así, ¿no? Me estás cargando, mirá quién viene a pelear. Le tuvo en poco. Le dice, ¿quién sos? Soy un perro. Y yo me imagino esto, imagínate mientras David venía caminando y ese muchacho de 3 metros, ¿no? Que haría ruido. Esto es un robot, usted entiéndalo. No digo, este es el Goliat, no es un robot. Haciendo ruido, ¿no? Y venía David todo apichonado con la onda o tal vez echando pecho, pero una estatura normal. A mí, cuando yo veía a este tipo acercarse, a mí me hubiese dado miedo. Y encima me empezó a bardear. Que soy un perro. Me empezó a decir cosas. A veces la crisis va a usar circunstancias, hasta personas que te van a venir a alimentar tus oídos con algo que vos no tenés que escuchar. No, vos de acá no salís más. No, esta situación no cambia más. No. ¿Lo escuchó alguna vez? Y nosotros aceptamos o huimos. Y si algo que David tuvo, él no lo atemorizó nada. Cada vez más cerca ese gigante y encima que te empieza a decir cosas. Pero vos que sos, querido, tomátela, ¿qué venís a hacer acá? En otras palabras. Entonces, si un cazador de gigante en medio de la crisis habla el lenguaje de la fe. Punto número 3. Cuando estás en crisis o cuando hay un gigante, vos tenés que hablar con fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que yo creo. Entonces vos cuando estás en crisis o hay un gigante tenés que decir, gracias Señor porque mi familia es restaurada. Gracias Señor porque aunque mis hijos fueron al boliche anoche y vinieron con una resaca tremenda, yo sé que hoy o en un tiempo venidero van a estar acá. Eso es la fe, adorando tu nombre. Gracias Señor porque aunque yo hoy esté pasando una crisis en mi economía, yo sé que si ordeno mi economía voy a salir adelante. Eso es fe. Amén. Entonces, mira, si vas a aplaudir, aplaudile fuerte al Rey de Reyes. ¿Por qué? Un cazador de gigantes habla el lenguaje de la fe. No es lo que yo veo. ¿Qué veía David? Decir al de al lado, veía un gigante. Un tipo de 3 metros. Y David le dijo en el verso 46, primero
Goliat le dijo a David, y ahora le toca a David. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová, miren, acá está el lenguaje de la fe. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y yo te cortaré la cabeza, y la daré hoy, no mañana, hoy, a los cuervos de los filisteos y a los cuerpos de los filisteos y a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Yo te venceré, yo te cortaré la cabeza. Hoy, ahora, le dijo, pero estaba dispuesto a ir a la pelea. Entonces, si hay algo que vos tenés que entender, no sé cuál sea tu gigante, pero vos te tenés que parar en fe y declarar y decirle: yo te venceré. Yo te venceré, yo voy a salir adelante porque Dios está conmigo. No es por mi virtud, no es por mis dones, no es por mi capacidad, no es por mi coeficiente intelectual, por mí no, es por Dios. Entonces, cuando vos, eso es tener identidad. Vuelvo un cachito para atrás, pero para tener identidad tengo que tener una relación con Jesús. Eso me va a dar identidad y eso me va a dar el lenguaje de la fe. Dime o decime, ¿qué es imposible para Dios? Dios dijo así, o Jesús dijo: no hay nada que sea difícil para mí. Nada. Para Dios nada es imposible. Pero muchas veces vos con tu actitud o con tu declarar pisás la promesa de Dios o la invalidás. No, esto es imposible. No. Yo sé que usted nunca lo dijo. No. Para Dios nada es imposible. Pero vos tenés que convertirte en un cazador. A David, miren, quiero que veas en tu mente esta imagen, ver el gigante y encima agredirlo. Tal vez alguno de nosotros, ¿qué hacemos? Yo le tiro, nos callamos la boca y le tiro. Pero David también lo desafió con lo que él creía. ¿Y en qué estás creyendo hoy? ¿O en lo que ves? A veces lo que vemos, obviamente a veces afecta lo que creemos, pero eso no nos tiene que pasar. Yo animo a que hoy vos te conviertas en un cazador de gigantes. Miren, me queda muy poco tiempo, pero un cazador de gigantes. Y por último, miren, el verso 46, el 47 dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él te entregará en nuestras manos. Verso 48, un principio. Y aconteció que cuando los filisteos se levantaron, el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David. Miren lo que hizo David, presta atención. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla. Muchas veces nosotros no podemos conquistar. Le estoy hablando a un grupo de creyentes. Amén. Muchas veces los creyentes no conquistamos ciertas áreas o ciertas cuestiones de nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque no estamos en la posición que tenemos que estar. En la antigüedad, ellos estaban tirando flores y no flores y diciendo de todos, pero para que empiece la pelea yo tenía que correr a la línea de batalla. Por eso dice que cuando el filisteo fue para la línea de batalla, David, ¿qué hizo? Dice la Escritura, se dio prisa y corrió a esa línea.
Porque llega, y esto se llama posición. Un cazador de gigante debe posicionarse. O sea, debe estar preparado, debe estar atento. Porque si yo quiero cazar gigantes, yo tengo que correr a posicionarme, a saber quién soy en Cristo, como decíamos, a posicionarme a hablar ese lenguaje de la fe en medio de la crisis, a posicionarme para ir a la pelea, pero también sí, a posicionarme a buscar a Dios. Lo que ustedes están haciendo hoy. Venir a recibir no, hoy no voy a la iglesia, hoy hace frío, estaba medio lloviznando, ¿para qué? No estás corriendo a la línea de batalla o a la línea de posición. Cuando yo dejo de orar, cuando yo dejo de asistir a la iglesia, ¿cuántos me entienden? Decirle al de al lado suavecito, ¿no? ¿Lo estás entendiendo? Al que tenés al lado. La palabra de Dios dice, busca primero, ¿qué? El reino de Dios y todas, no dice algunas cositas, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero ¿qué tengo que buscar primero? El reino de Dios. Y eso es posicionarse, eso es correr a la posición, ir a orar al Señor ahí en mi casa, en mi intimidad y buscar, eso es posicionarse. Buscar primero el reino de Dios. Entonces, si hay algo que tengo que entender para convertirme en un cazador de gigante, es posición, es posicionarme. Un cazador de gigante toma su posición. Miren, le termino diciendo cómo es la historia, o cómo termina la historia. Dice, y David corrió deprisa a la línea de batalla contra el filisteo, o sea que se posicionó. Decí conmigo, me posiciono en esta mañana. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro. Así venció pues David con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Cuando corrió la línea de batalla, tiró lo que tenía que tirar. Una piedra direccionada por Dios. Dice que le quedó clavada acá entre sus cejas, entre sus dos ojos. Clavada y cayó de frente. David corrió, agarró la propia espada del gigante y le cortó la cabeza. Pero David, miren, por esto es tan importante a veces ser, acá hago un pequeño paréntesis, esto lo podemos charlar otro día, ser obedientes. No nos gusta ir a cuidar las ovejas, porque donde David cuidaba las ovejas nadie lo veía. ¿Cuántos me entienden? Pero cuidando las ovejas, él aprendió a tirar con la honda. Dios tiene un plan que vos no lo ves hoy. Y Dios siempre trabaja detrás del telón. Vos no estás viendo lo que Dios tiene para tu vida, pero lamentablemente muchas veces nosotros en medio de ese caminar abandonamos la posición y dejamos de seguir al Señor y nos perdemos todo lo que Dios tiene para adelante. No, porque Dios no me escucha y no porque siempre es lo mismo. Yo sé que usted nunca dijo eso. ¿Y cuándo será para mí? Dios tiene un plan, pero en la obediencia hay bendición. Y David aprendió a tirar con la honda cuando su papá lo mandaba a cuidar las ovejas. Y tal vez él podría decir, pero papá, ¿por qué siempre me toca a mí? Vieron que al más chico lo mandan siempre para los mandados, y vos tenés que enseñar obediencia, pero también ser obediente. ¿Cuántos me entienden? Miren, quiero cerrar con esto. ¿Saben que vamos a enfrentar gigantes? Tres estamos preparados. ¿Y están con miedos?
Cada vez menos esto, ¿no? Vamos a enfrentar gigantes. Yo no sé cuál es tu gigante en esta mañana, en esta semana, pero sí sé, miren, yo sí sé que el problema no son los gigantes. El problema a veces es mi actitud frente al gigante. Ese es el problema. Tal vez el gigante puede ser tu cansancio, tu rutina, tu angustia, pero enfrentalo de una vez, porque el problema no es el gigante, el problema es tu actitud frente al gigante. Entonces depende de cómo yo me decida en esta mañana a salir y declarar y decir, en esta mañana o en este tiempo yo voy a enfrentar ese gigante y lo voy a derribar en el nombre de Jesús, porque hay un nombre que es sobre todo nombre y ese es el nombre de Jesucristo. Pero yo tengo que creerlo. Cierra tus ojos. Yo quiero que te manifiestes, entiéndeme bien lo que voy a decir, o le manifiestes al Señor cuál es tu gigante. ¿Será una enfermedad? ¿Será un dolor en el alma? ¿Será tu temperamento? ¿Cuál es tu imposible? ¿Una deuda que tendrás que pagar? Vos mismo, porque tal vez estás teniendo conflictos. Pero recordá esto, la identidad te da carácter. Y si hay algo que vos tenés que buscar es a Dios. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es. En el nombre de Jesús, yo me determino a adorarte, Señor, y a buscar tu presencia, que es lo que me va a llevar a conquistar. Le hablamos a los amigos que están por internet. Para ellos también es este mensaje. Dios te bendice. Dios te bendice. Dios quiere derribar esos gigantes que se han levantado contra tu vida. Pero ahora yo quiero que declares: mi Dios es Dios de lo imposible. En medida que tú lo sientas, yo quiero que levantes tus manos y le comiences a decir: Señor, tú eres soberano sobre estas circunstancias. Si es necesario ponerte en pie, hazlo y decirle: Señor, nada es imposible para ti. Tu nombre, mi familia estará acá. Padre, profetizamos en el nombre de Jesús que ningún arma prosperará contra esta iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, y declaramos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Señor, tu presencia, tu presencia, tu presencia, tu presencia sobre este lugar. Dios de lo imposible, vamos. Te adoramos, eres invencible. Que se escuche.